escogida esta sede para hacer la presentación de este libro, la interpretación examen, un tema de una gran importancia y hay que reconocer un tema bastante desconocido por una parte importante una gran parte de la sociedad. La bienvenida para la mesa que Hola, buenas tardes. Voy a nombrar los componentes de la mesa y explicar un poco quién es cada uno. Primeramente tenemos a don Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, a mi derecha, general de división de la Guardia Civil y licenciado en Derecho, académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, académico de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, autor de 18 libros de poesía. Ha obtenido más de 30 premios de poesía, entre ellos el Adalid del Ministerio de Defensa, el 11º Premio Internacional de Jaén, Premio Claudio Rodríguez del Ayuntamiento de Salamanca, Premio Ciudad de Alcalá de Henares, Premio Ateneo de Onda en Castellón y Premio Oripo en Sevilla. Con el título de La luz ardida, Caja Castilla-La Mancha le publicó un volumen con su poesía reunida con diseño de Felipe Delicado. Poemas suyos han sido traducidos al holandés por Van Claes para la revista Literatura Meander Magazine, comentados por Alexander Van der Sar. En Italia, con el título Quando giungerà l'oblio, se publicó su libro Cuando llegará el olvido, con traducción de Emilio Coco. Seguidamente tenemos a don Eladio Ramos Cáceres, licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Psicología, asesor educativo y responsable técnico del Consejo Escolar de Canarias, así como profesor de Psicología de la Motivación y Emoción de la UNED. Ha impartido docencia en la universidad, en primaria y en adultos, y ha sido orientador en distintos distritos educativos de Tenerife. Su formación y experiencia como docente e investigador se han centrado en inteligencia emocional, clima escolar, convivencia, educación en valores, atención a la diversidad cultural, matemáticas aplicadas y competencia digital. Seguidamente tenemos a María José González Mejía, maestra de Educación Infantil y Primaria, Premio Nacional de Investigación Educativa Compartido, CIDEMEC 1998-2000. Jefe de estudios, miembro del equipo directivo del Colegio Público Rosalía de Castro de Móstoles en Madrid. Miembro del equipo de investigación durante la primera, segunda, tercera y cuarta fase del seguimiento de estudio longitudinal de alumnos potencialmente superdotados, que es lo que vamos a presentar, cuya realización principal se centró en participar activamente en las diversas fases de detección de los alumnos y en los procesos de ordenación y análisis de los datos para su elaboración estadística, además de participar en la revisión bibliográfica con la aportación de citas oportunas y pertinentes. Tiene previsto seguir formando parte del equipo investigador en colaboración con el doctor López Andrada, don Benito, que tenemos al fondo, del quinto seguimiento del estudio longitudinal, cuyo inicio está programado para el curso escolar 2020-2021. Es profesora tutora de los alumnos de sexto curso de primaria que participaron en la muestra de alumnos de la licencia por estudios 2000-2001, llevando al efecto todo el proceso de detección de alumnos de altas capacidades basadas en el método mixto de filtrado, utilizando en el estudio longitudinal de referencia. Y últimamente tenemos a don Benito López Andrada, otro de los autores del libro, doctor en Psicología, licenciado en Filosofía y Letras, maestro nacional, profesor de Educación Secundaria y logopeda. Premio Nacional de Investigación Educativa, CIDEMEC 1998-2000. Maestro, profesor en los niveles educativos, educación infantil, primaria, secundaria, bachiller y universitario. Lector
de español en el École Centrale Universitario y asistente de lengua española en los liceos Ampère y J. Recamier de Lyon, Francia, 1974-1975. Ponente permanente en múltiples congresos nacionales e internacionales a lo largo de sus 42 años de docencia, orientación escolar e investigación educativa. Orientador escolar en los equipos psicopedagógicos de la MEC Ávila Madrid desde 1982. Director e investigador del estudio longitudinal sobre la detección y características de los alumnos de altas capacidades, superdotados, partiendo del 100% de la población escolar de Móstoles, Madrid, nacidos en 1985. Se inició en 1990 y consta de 5 investigaciones. Investigación inicial, 1990-91 y 4 seguimientos. Por las características descritas anteriormente, se puede considerar como único en España, el estudio de referencia que estamos hablando. En el segundo seguimiento de estudio longitudinal, en el año 2000, se desplaza al Ecuador para recoger datos de los alumnos nacidos en 1985 procedentes de 2 centros del Alto Amazonas, para estudios comparativos descriptivos no inferenciales con la muestra. 108. Durante los cursos escolares 1999-2000 y 2005-2006, consigue sendas licencias para el estudio en la que lleva de manera operativa la metodología aplicada para la detección y evaluación diagnosticada de alumnos potencialmente superdotados de 6º curso de primaria, 2 colegios de Móstoles, Madrid, 1999-2000 y de Gandía, Valencia, en el 2005-2006. Dirigió durante el curso escolar 2007-2008 el proyecto sobre identificación de alumnos superdotados intelectualmente de altas capacidades en 3 escuelas infantiles de Móstoles, Madrid, estudio descriptivo comparativo partiendo del 100% de los alumnos. Ahora tiene la palabra el señor Rodríguez Búrdalo. Gracias. Un soneto me manda a hacer Violante y jamás me he visto en tal aprieto. Valga el comienzo del célebre poema de Lope para decirles de mi aprieto, aunque no me trae aquí una manda imperativa, sino un recado de afecto y amistad con los autores del estudio, profesores María Josefa González Mejía y Benito López Andrada. Si por superdotación entendemos tener una edad mental muy superior a la normal, este jurista amante del verso poco puede aportar en materia conceptual, pero sí algún material empírico desde el convencimiento de haberse codeado con algunos superdotados sin saber entonces que lo eran. A lo largo de 13 años de estrecha convivencia con 600 niños, adolescentes, en un colegio de huérfanos del Madrid de los 50 y 60, en régimen de internado y exigente disciplina, curso a curso, año a año, durante un largo periodo que ya he cifrado en más de 2 lustros. Allí fue donde, niños ambos, conocí a Benito López Andrada. De entonces le recuerdo vivaz e inquieto, curioso por todo cuanto a nuestro alrededor sucedía, sobre todo en asuntos del conocimiento, especialmente volcado en la amistad, generoso siempre. Al finalizar nuestro bachillerato, la vida y nuestros gustos nos llevaron por distintas opciones de carrera. Mientras yo cursaba estudios en la Academia General Militar, supe que mi amigo Benito López Andrada se había inclinado por estudiar magisterio, algo que siempre sospeché. El fatal cumplimiento de un destino inevitable que desde adolescente ya estaba acuñado. Hoy, 60 años después, aquel niño es doctor en psicología,
con un magnífico currículo en la mochila de la edad. Funcionario docente, orientador escolar, investigador educativo y, sobre todo, maestro, su pasión profesional, importante razón de vida. Intuitivo y listo siempre, Benito López Andrada, el doctor en Psicología y licenciado en Filosofía y Letras, supo encontrar en María José la compañera de vida y de pasión por la docencia. Ambos se embarcaron en un ambicioso proyecto bajo el título de Primer seguimiento del estudio longitudinal, que obtuvo el Premio Nacional de Investigación Educativa, compartido, en 1988. Lo fue sobre el tema seguimiento de una muestra de alumnos potencialmente superdotados. Aquel proyecto, culminado con tal rigor sobresaliente que alcanzó la excelencia, es el libro que hoy presentamos. Entre otras notables bondades del estudio de López Andrada y colaboradores, me parecen especialmente relevantes las recogidas en sus conclusiones, entre otras, las referidas a las maneras de manifestarse la superdotación, asentando y rematando con ellas un largo periodo de búsqueda y ratificación de la comunidad científica especializada. Escriben los autores: lo que determina la manifestación de la superdotación no es exclusivamente la presencia de un alto cociente intelectual o una alta potencialidad cognitiva en algún área o talento específico, sino otros aspectos secundarios no cognitivos, personalidad, actitudes, motivaciones, ambiente social, escolar y familiar. Estas aportaciones tuvieron pronta acogida en la administración educativa, tan propensa a los cambios. Ya es conocido, y no bien valorado precisamente, que en España el modelo educativo sufra sucesivos vaivenes en función de los cambios de gobierno. En más de 40 años de democracia, lo ideológico se erige en mandamiento principal sobre otros parámetros de mayor atención en temas de tanta importancia y gravedad, restando la necesaria continuidad y vigencia que el sistema educativo de un país requiere y demanda. De 1970 a nuestros días, nada menos que 8 leyes han ido conformando, a veces no tanto, el sistema educativo, pero que han jalonado el íter transhumante de una continuidad imposible. Por eso, estudios tan relevantes como el que el libro contiene, merecedor del Premio Nacional de Investigación Educativa, debiera ser recibido con el interés y atención de una obra trascendente y necesaria. Aquí yo debo concluir. La molla de este pan se amasa en la tahona del libro. Y lo hago desde la gratitud a Benito López Andrada y María Josefa González Mejía por permitirme compartir unas páginas de su excelente libro. Gratitud desde la esperanza en que estas consideraciones mías, intrusas en la casa que es su obra, proporcionen al lector información válida y un pellizco de seducción para adentrarse confiado en una experiencia intelectual viva y auténtica. Muchas gracias. Tiene la palabra don Eladio Ramos Cáceres. Buenas tardes, saludos a todos, amigos, compañeros, especialmente a la presidenta de la Comisión de Educación, nuestra querida y recordada rectora,
Ahora está de moda que las mujeres suban al poder, ¿verdad? Bien, quería agradecer a Benito y a Mari que me hayan dado la oportunidad de hacer un relato no tan poético y tan literalmente brillante, un relato de tantos años de trabajo, de esfuerzo y de inquietud. Por tanto, el relato va a tener que ser necesariamente breve. Son muchas páginas, son muchos hallazgos y voy a dar una serie de frases que entiendo que podrían pues, visualizar un poco todo lo que está en el meollo de esa importante publicación. He estructurado mi presentación en el porqué del libro, el libro, es decir, el producto, a qué es debido el producto y algunas implicaciones educativas de los hallazgos que hay en el libro. Sobre el porqué del libro, retornamos a la poesía. En el silencio de la noche oscura, sale de la espesura, incauta la luciérnaga modesta, y su templado brillo luce en la oscuridad el gusanillo. Un sapo vil a quien la luz enoja, tiro traidor le asesta y de su boca inmunda la saliva mortífera le arroja. La luciérnaga dijo moribunda: ¿qué te hice yo para que así atentaras a mi vida inocente? Y el monstruo respondió: bicho imprudente, siempre las distinciones valen caras. No te escupiera yo si no brillaras. Esta fábula, que fue escrita por un superdotado, el dramaturgo Juan Eugenio Hasenbutt Martínez, madrileño, de padre alemán, cuando la conocí, me evocó que debió haber sufrido algún tipo de acoso por ser un talento. Realmente era un talento. Era un hombre políglota y tuvo un éxito profesional indiscutible. Nos habla en esta fábula de los depredadores, de un problema muy grave que tenemos en nuestro país, histórico. Estamos hablando de que esta denuncia es de mitad del siglo XIX. Y estamos hablando de un problema. Y el libro, el porqué del libro, a mí me evoca que el libro tiene una razón de ser, que es responder a la agresión, a la destrucción de los depredadores que no encajan que otras personas sean más brillantes, tengan más capacidad y utilizan la envidia como motor de su destrucción. Ustedes en un principio tal vez no lo ven tan grave la situación. Yo les puedo decir que hay muchos más casos en la escuela canaria, en la escuela española, de acoso a niños con altas capacidades de lo que se quiere publicitar. No interesa que esto se haga público. Y quiero denunciarlo desde aquí, porque tanto derecho tienen los niños que tienen dificultades a ser protegidos como los niños que tienen dificultades por ser talentos, por ser superdotados. En relación al producto, pues quiero decir que esto es un libro para ayudar a los superdotados, perdóname Benito, escrito por un superdotado. Es el resultado de una triada en la que se conjuntan tres elementos especialmente vinculados y que han sido altamente productivos. Esa triada está formada por los factores personales, familiares y profesionales. Sin esa circular cohesión, probablemente este libro no hubiera llegado, porque ha sido activado por los compromisos, con el esfuerzo, con la constancia, con la disciplina, con el talento y con la competencia emocional, que diríamos que son un retrato robot del perfil que da éxito
a las obras que hacemos los humanos. Entonces decirles que me parece, estoy hablando de un libro en el de lo que se trata es de dar alternativas, recursos y ayudas para un sector que no por ser porcentualmente no muy importante, no tiene por qué ser minusvalorado o poco atendido. Este libro documento, como lo etiquetan sus autores, es un relato riguroso y dinámico sobre el constructo inteligencia-sobredotación y sobre todo un banco y yacimiento empírico de recursos y estrategias sobre los procesos de identificación, evaluación, respuesta e intervención educativa para afrontar de manera práctica y operativa la superdotación. Como tercer punto, y termino, algunas implicaciones educativas de sus hallazgos. No existe una fórmula única, como ellos evidencian, para el tratamiento educativo de los superdotados. Hay modelos más o menos idóneos. Parece que lo que marca la diferencia es el profesor, el maestro, el currículo y los métodos de enseñanza empleados. La respuesta educativa de la escuela al alumnado superdotado talentoso lleva implícito un reto: cambiar lo que se hace y cómo se hace. Y si el problema es el cambio, la solución es cambiar. El cambio es básicamente metodológico. Enseñar al niño a pensar y a producir desde una mirada constructivista y dejar más allá esa escuela enciclopedista donde lo que califica es la capacidad de repetir y de reproducir tareas de lápiz-papel. El verdadero cambio solo es posible si se construye desde abajo, en horizontal y en vertical, con buenos maestros y profesores. Y es muy importante lo de horizontal, porque hay muchas disfunciones en la atención a los niños con sobredotación que no son eficaces porque no hay coordinación. No hay suficiente coordinación. Es cierto que el profesorado requiere más horas, más tiempo para ponerse de acuerdo, para trabajar en equipo. En consecuencia, es importante motivar y entrenar al profesorado para que modifique su práctica educativa, impulsando y potenciando su innovación profesional a través de la formación inicial y continua. Esto viene a corroborar lo que hace unos días presentamos el libro en el Consejo, que fui coordinador del trabajo sobre la competencia digital en la escuela, y llegamos a la misma conclusión. No solamente tenemos que entrenar a los que están, sino sobre todo preparar a los que vienen. Es necesario investigar y abordar con mayor profundidad cómo dar respuesta educativa más eficaces a las situaciones de disincronía entre el superdotado talentoso y su competencia social y emocional. Para mí hay un reto importantísimo como profesor de Psicología de la Emoción, de facilitar habilidades a los niños talentosos, a los niños superdotados, habilidades emocionales, para tener recursos de afrontamiento ante el hostigamiento que desgraciadamente parece que es un uso cotidiano en nuestro país, en nuestras escuelas. Para desarrollar con éxito los procesos de identificación y de la respuesta e intervención educativa, con programas de enriquecimiento y de adaptación curricular de los alumnos de altas capacidades, tiene que garantizarse el compromiso y la implicación clara e inequívoca de los equipos directivos y docentes, así como de todos los sectores de la comunidad educativa. Los programas y acciones que se diseñen y apliquen deben modularse de acuerdo a los principios de adaptabilidad, flexibilidad, participación, consenso y sostenibilidad. Y termino diciendo algo interpretando a Stenberg. La superdotación debe pasar de ser una promesa en la infancia para convertirse en una realidad en la adultez. La escuela está obligada a buscar caminos para que así sea. Gracias. Tiene la palabra María Josefa González Mejía.
Buenas tardes a todas, pero he estado comiendo con todos ustedes, con lo cual lo único que puedo decir es que estoy hablando a todos ustedes, pero que son, os considero a todos como hermanos, cuñados, familia, la mayoría, con lo cual, pues, no tengo que decir nada más. Bueno, mi colaboración con los estudios y trabajos de Benito López Andrada se remontan al curso escolar 1971-72. De novios, colaborando de manera activa en la elaboración de algunos datos estadísticos de su tesina presentada en junio de 1973. Ya casado, colaboré en su tesis doctoral presentada el 25 de junio de 1990. Tengo la satisfacción y el orgullo de haber compartido con mi esposo el que yo elegí para formar no solo nuestra familia, sino también las tareas docentes e investigadoras desde el principio de la investigación del estudio longitudinal de referencia, trabajo apasionante al que hemos realizado junto con la dedicación a nuestra vida personal, mucho esfuerzo, entusiasmo en la ardua tarea que ha supuesto llegar a concluir de momento en este libro de obligada consulta y lectura, tanto para profesionales de la docencia de todos los niveles educativos como de la orientación escolar, así como para los padres, estudiantes y público en general. Mis aportaciones concretas en la investigación se centran, entre otras muchas, en las siguientes. Persuadir, siendo jefe de estudio, en contra de algunos compañeros docentes de mi colegio reticentes para poder introducir esta investigación en el centro escolar. Aportación de mi tutoría de sexto curso de primaria para constatar que el proceso de investigación se podía proyectar y generalizar de una manera práctica y operativa en los centros educativos españoles. Participación de manera activa en las diversas fases de detención, aspectos cuantitativos y cualitativos y en todos los procesos de la ordenación y análisis de datos para su elaboración estadística de las 5 investigaciones del estudio longitudinal. Participar en la revisión bibliográfica con la aportación de citas contrastadas y oportunas. En resumen, como se puede apreciar en las ilustraciones de la portada, este trabajo es la historia de una vida profesional, personal y familiar que tengo el gran placer de haber compartido con mis hijos, nietos y todos los buenos compañeros y amigos que gracias a mi esposo Benito he conocido a lo largo de 47 años de vida en común. Desde mi modesta opinión, este gran trabajo que ha supuesto muchos sacrificios y horas de dedicación en la realización del estudio longitudinal de referencia dirigido por Benito y que ha contado con colaboración de diversos profesionales, científicos, entidades y expertos de la docencia de todos los niveles educativos, tanto nacionales como internacionales. Considero que entre todos nosotros podemos sentirnos en mayor o menor medida orgullosos y estar convencidos sinceramente de que, según algunos autores que cito a continuación, dejamos un legado a la humanidad. Primera cita, doctor Juan García Yagüe, considerado como el pionero de los estudios sobre la superdotación en España. En sus memorias pendientes de publicar manifiesta: la mala fortuna que tuvo su trabajo de investigación iniciado en 1980 sobre los alumnos bien dotados, superdotados, dada la cantidad de leches educativas que se sucedieron continuamente
en función de los distintos partidos políticos de turno que bloquearon el seguimiento del estudio longitudinal que inicié, continúa García Yagüe diciendo con asombro y admiración, cuando se refiere al estudio longitudinal dirigido por el doctor López Andrada y colaboradores en general, y a la obra publicada de Benito López Andrada y María José González Mejía, la superdotación a examen, que se presenta en estos momentos, se cuestiona y se interroga, entre otros aspectos, lo siguiente: ¿cómo es que había sido posible haber vencido la desconsideración y trabas permanentes de algunos políticos y profesionales de la docencia e investigación, poniendo de manifiesto la realidad problemática de la superdotación, para haber podido llevar a efecto un estudio inicial y 4 seguimientos dentro del estudio longitudinal de referencia? Aclara García Yagüe que tuvo que detenerse un poco en estos puntos para explicarse cómo los autores de esta obra, Benito y María José, habían podido iniciar y, sobre todo, terminar milagrosamente sus investigaciones, empleando la palabra milagro y milagroso en su sentido etimológico y popular. Segunda cita, doctorando Pilar Erce. Me conmueve estar conviviendo de manera presencial un trabajo de investigación referente al estudio longitudinal de alumnos potencialmente superdotados y de altas capacidades del doctor López Andrada y colaboradores, que debe ser tenido en cuenta para su revisión permanente, como fueron considerados en su día los estudios longitudinales de Terman y Hollywood, respectivamente. Tercera y última cita. Doctor Ariel Bianchi, profesor emérito y orientador vocacional en Buenos Aires, Argentina. Carta de Ariel Bianchi, doctor en psicología, orientador vocacional, Buenos Aires, 30 del 1 del 2019. Queridos amigos Benito y María José, comentar y evaluar un libro de relieve psicológico y educativo construido con calidad que dejará su huella en el campo de la enseñanza es una tarea que merece la mejor entrega y disposición. Eso ocurre con este producto de vuestra autoría. En efecto, la superdotación a examen es una obra fruto de un inteligente plan y de un sostenido esfuerzo que ha dotado al libro de cualidades altamente meritorias que revelan de parte de sus autores claridad mental y consagración pedagógica poco frecuentes. En cierto sentido, les confieso que la suma de mis años, que llegan a 92, me impide obrar en mi país como un difusor activo de vuestro libro, que mucho aprecio y por el cual los felicito de todo corazón, ya que se trata de una obra muy bien planteada y estructurada, que seguramente ha de destacarse en lengua castellana. Los méritos de vuestra labor han de reconocerse como comparables con las mejores contribuciones en la labor docente de distintos niveles de edad de los alumnos, y supongo que no han de demorar traducciones a otras lenguas. Muy estimados docentes, queridos amigos, experimento un sano orgullo de haber conocido tempranamente vuestro libro. Lo relaciono con tareas que efectué en mi país cuando comencé a trabajar en el área de la orientación vocacional. Los méritos que advierto hoy en vuestra obra son un logro factible gracias al estudio y la experiencia de tantos años que me permiten captar la riqueza de vuestra labor y que seguramente ha de gravitar en la docencia, en la educación y en el aprendizaje para beneficio de los alumnos españoles. No puedo en este tiempo concurrir a saludarlos y felicitarlos, como es mi deseo. Aunque sea así, no abandono la esperanza de que se dé la ocasión de verlos para transmitirles mi afecto y mi admiración
que con toda justicia se han ganado. Ariel Bianchi. Gracias por su atención. Tiene la palabra el doctor Benito López Andrada. ¿Se oye? Sí. Bueno, estoy emocionado por las palabras que anteriormente han tenido la palabra y lo que han dicho y han profundizado en el tema. Han leído bien este tema, evidentemente es un tema arduo, largo, y que agradezco antes de empezar a desarrollar un poco el contenido del libro, pues a los representantes de esta casa, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por darnos esta oportunidad. Espero que no le defraudemos, sinceramente. Bueno, nos gustaría que, en vez de meterme en el contenido del documento, del libro, de todo, es un trabajo muy amplio, muy complejo y podríamos sería muy difícil de llegar a explicar todo el contenido del libro, para eso está, para que se lea. Vamos a hacer un análisis somero de las partes del libro. Y lo que sí me gustaría al final es no alargarme demasiado o que me corten a veces la palabra, como así ha sucedido, porque una vez que se me da el micrófono tengo un peligro, suelo extenderme mucho. Podríamos estar, sinceramente, hasta mañana, por la mañana o por la tarde, o incluso por la noche. Como eso no es, vamos a seguir y lo que quiero es que al final tengamos un debate y que me hagáis algunas de las preguntas. Dejaré muchas cosas en el aire para que realmente quiero que haya un debate. Si al final no consigo que haya un debate, pues corréis un peligro bastante grande. Las preguntas me las voy a hacer yo, si estamos dentro del tiempo, y contestaremos a lo que yo creo que se debería haber preguntado y que no debe dejar de decir. Entonces el libro... Espera, vamos a ver. Bueno, aquí están los ponentes. Evidentemente, este libro tiene un índice y tiene unos prólogos. Don Alfredo Mayorga Manrique fue expresidente del Consejo Escolar del Estado y don Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, aquí presente, que como habéis visto, para uno que publica un libro, el verse protegido y respaldado por estos dos prólogos o prologuistas, verdaderamente tenemos que estar muy orgullosos y agradecerles que hayan querido ser prólogos y darnos esas buenas palabras que nos habéis dedicado a los autores y colaboradores. Agradecimientos. El libro es muy largo. María Victoria Gordillo Álvarez Valdés fue la directora mía de tesis, iniciada ya en el año 86. Rafael Burgaleta, algunos lo conoceremos, un santo y un sabio, y un Juan García Yagüe. Juan García Yagüe, antes lo comentábamos, fue nuestro orientador escolar de cuando éramos niños en un colegio y fue el que realmente marcó, podríamos entrar en detalles, pero fue el que marcó mi vocación por la docencia y mi vocación por la investigación educativa. Me apoyó mucho en uno de los trabajos de seguimiento de su estudio longitudinal, que por cuestiones políticas y complicadas no pudo llevar a efecto, y si se hubiera llevado a efecto, estaríamos hablando ahora mismo de un gran proyecto único, no solamente en España, sino en Europa y en el resto de continentes, pero por cuestiones que no vienen al cuento en este momento, quedó así. También a todos los centros de Móstoles en este trabajo de investigación, cuando terminé la tesis doctoral, que como me preguntaban antes los representantes de esta gran casa, ¿por qué no seguiste el estudio longitudinal una parte del doctor García Yagüe? No, en el mismo, al final, preferimos dejar ese trabajo a un lado e iniciar un trabajo nuevo que contemplase al 100% de los alumnos. Porque, como bien decía mi amigo, compañero, Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, en su exquisito y perfecto lenguaje, sobre todo, soy
somos maestros. La palabra maestro implica muchas cuestiones. Y entonces, el poder llegar al 100% de los alumnos de todo Móstoles, podríamos hacer un trabajo muy bonito con una muestra. Si es representativa, los psicólogos, pedagogos o estadísticos saben que una muestra, si está bien representada, lo que estamos aquí, al azar, puede ser válida. La muestra no es buena porque sea muy grande, sino puede ser muy pequeña y puede ser representativa. Pero nosotros, para evitar esa cuestión, fuimos a por el 100% de los alumnos de los niños nacidos en 1985 y que estaban escolarizados en Móstoles, que por aquella época yo ya había venido de Ávila a ser orientador escolar y mi esposa, María José, como compañera docente, estaba en un colegio de Móstoles, con lo cual el campo estaba ya abonado, primero por la tesis doctoral y porque la cuestión profesional, juntamente con Norberto, orientador escolar de los primeros aquí en las Islas Canarias, entonces iniciamos, nos atrevimos a hacer ese trabajo. Y participaron todos los colegios de Móstoles. Quisimos coger a niñitos pequeñitos de 5 añitos y luego seguirlos a lo largo de varios seguimientos en lo que son estudios longitudinales. Y entonces, ¿por qué vamos al 100% de los alumnos? Porque es evidente que las pruebas que aplicamos, todos los niños tenemos inteligencias múltiples, en mayor o menor grado, y aquí nos pueden dar los que destacan mucho en algún área concreta o ese tipo de inteligencia, o destacan poco. Entonces, normalmente, por aquella época, había salido la ley de integración y entonces había dejado abandonados, entre comillas, a los alumnos de alta capacidad. Y evidentemente, como decía y apuntaba muy bien el doctor y amigo y compañero Ramos, los chicos de altas capacidades sufren mucho, muchísimo, y a veces no se le comprende, a veces se creen que puede salir solo, y evidentemente no es así. ¿Y qué pasa? ¿El chico superdotado es uno, es único? No, es muy complejo y variado. Y como ya se apuntó anteriormente, las características no cognitivas, no intelectuales, de los niños de alta capacidad, baja capacidad, media capacidad, esas características se dan en todos los niños. Y ahí iremos hablando luego de sincronías. Y entonces, un niño puede tener una alta capacidad, pero con una personalidad puede ser un niño muy introvertido, puede ser un niño o extravertido. Ya tenemos dos casos y es muy complejo el tema. Y entonces, al ser maestro, lo que nos ha llevado el ser maestro es que nosotros nos vemos, y además yo tuve la gran suerte de ser maestro incluso de una unitaria, que hay que coger a todos los niños que se nos presentan en nuestra mano. Bien, a nivel nacional, si yo fuese ministro de Educación, hipotético, no real, haríamos un plan con el 100% de todos los niños que estuviesen bajo nuestra potestad. Si yo voy a una autonomía, haríamos lo mismo. Si yo voy reduciendo y voy a una provincia, haríamos lo mismo. Si yo voy a una comarca o a un pueblo, haríamos lo mismo con todos los centros. Y si yo metido ya en un solo colegio, es el propio colegio el que realmente tiene que dedicarse al 100% de los alumnos. Y de ella derivaremos quiénes son los altitos, quiénes son los talentosos, quién destaca en un solo talento, en varios, y hacer programas educativos que no solamente intervengan con un niño, sino que intervengan con todos y darle a cada uno, es decir, como un abanico de posibilidades en la cuestión de dar respuestas educativas a cada uno de los talentos que vayan viniendo. Y cada uno, es verdad que aquí hablaremos de las inteligencias múltiples y parece que con eso está todo resuelto. No, porque ahí todo el mundo tenemos las inteligencias, pero es verdad que luego hay unos que destacan más o destacan menos. Entonces, agradezco también a todos los chicos, a todos los centros educativos de Móstoles. Amigos y compañeros del colegio, Infanta María Teresa sobre todo, ¿por qué? Porque aunque no lo creáis, en la medida que yo me metí a estudiar este asunto de la investigación, primero en la tesis doctoral, yo iba viendo en esa, unos creíamos que el superdotado es una sola cosa y ya está, es superdotado. No, es muy complejo y el tema muy delicado. Y a medida que íbamos entrando, tanto en la tesis como en la otra, yo me iba dando cuenta que había varios talentos y cuando apareció un talento artístico, caramba, la cabeza se me iba. Cuando era, por ejemplo, de dibujo artístico, tenía que acordarme de mi amigo Barroso Lanza, porque como yo era muy malo en la cuestión artística de pintura,
todos los trabajos de geografía y tal, me los hacía él. Y entonces yo cuando, de caramba, niño, chico con talento, tal, me acordaba de él. Cuando a lo mejor veía que otro amigo mío estaba en formación profesional, el talento, pues, espacial, tal, a lo mejor yo tenía dificultades, caramba, pues me acordaba de él y me servía para investigar y ver, caramba, este amigo mío con el que yo jugaba al fútbol, y hablando de fútbol, aquí tenemos a Serafín, otro amigo, que era uno de los máximos representantes del talento o inteligencia dentro de las inteligencias múltiples deportivas, que llegó incluso a estar ensayando con Di Stéfano en aquella época y Puskás y dejarlos de cuando en cuando sentados. Esto que parece que es así muy, queda fuera al margen de la introducción, para mí es muy importante, porque me ha sabido entender todo el contenido del libro y ver cuando hablamos un apartado de las inteligencias múltiples y de los talentos. Todo el mundo tenemos las inteligencias múltiples, pero luego tenemos talentos específicos. Unos tenemos solamente uno, o a veces ninguno, que destaquemos, y algunos tienen varios. Hablamos de talentos complejos. A veces, cuando queremos dar la orientación a un niño de alta capacidad, si es un talento casi específico en matemáticos, es fácil orientarle. Pero cuando un niño vemos en él que además de ser talento matemático, resulta que tiene talento verbal, resulta que tiene también talento tal, a veces decimos, caramba, ¿y por dónde lo orientamos? Lugar a lo que quiera. Y aquí ya vienen otros factores que apuntaba también Juan Carlos Rodríguez Búrdalo. Están los intereses. Es decir, hay una cuestión, si yo ante este niño, yo tengo que meter los intereses. Y estoy mezclando un poco intervención educativa, estoy ya mezclándolo con diagnóstico. Estoy viendo que un niño destaca por aquí y ya hay que darle respuesta. Tienen que ir complementarias. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de que en una escuela unitaria un maestro tenía niños de todas las edades, tenía que hacer grupos y tenía que arreglárselas como pudiese para que todo el mundo estuviese atendido. Esto, como hemos sido profesores de educación infantil y primaria hasta la universidad, tienen que la primaria, la secundaria, incluso la universidad, entre comillas, el bachiller, imitar un poco a esos maestros de escuelas unitarias y a los niños que trabajan en algunos centros muy bien con lo que llaman rincones. Si yo a unos niños, a mi 100% de alumnos de la clase, si el colegio quiere intervenir, mil sobrejuelas. Pero de mi clase, si ya me he quedado solito con mis 100 niños, mi 100% de los niños, 20, 30, 40, los que sean, evidentemente yo tengo que organizar el programa de tal manera que dé cabida tanto a los altitos, intelectualmente, a los talentos altitos, como a los bajitos. Si eso se llega a efecto, y se puede llevar a efecto, y al final del libro hay un programa de enriquecimiento aleatorio que se puede llevar a efecto en un pueblo de Navaluenga, Ávila, entonces la enseñanza por ahí mejoraría mucho. Porque una vez que están las bases dadas, y hoy día, con estos sistemas que hay informáticos, verdaderamente hay mucho camino recorrido. Con lo cual ya estamos ahí tratando de una metodología que va al mismo tiempo que el diagnóstico. Decía uno de los autores, que diré luego, que la primera intervención educativa es una buena identificación de los alumnos, de cada alumno, o identificación. Cuando esos alumnos tienen problemas de la personalidad que salen un poco de la norma, que es lo normal, entre comillas, y están en los extremos, hay que hacer unas intervenciones ya clínicas o, incluso en algunos casos, hasta psiquiátricas. Pero el maestro recibe a los niños, al 100% de los niños que le toque, y ahí viene un conglomerado. No podemos esperar a que cuando tengamos una dificultad de un niñito, que resulta que escupe en la clase, que escupe tal, que tiene mal comportamiento. En nuestra época, con una voz, se quedaba todo el mundo quietecito. Hoy día es complejo. Pero no se puede enviar a los equipos de orientación porque están saturados para que lo arregle. No. Es el colegio el que tiene, según palabras de Rezuli y Rey, su esposa, el colegio tiene que implicarse en toda esta cuestión de educación. Y lamentablemente, como una de las intervenciones que acaba de decir mi antecesora en la exposición, para conseguir que se llevara a efecto el programa de tanta envergadura en uno de los centros educativos, justo donde estaba mi compañera, tuvo dificultades sus propios compañeros para que se llevase a efecto y tuvo que imponerse como jefe de estudios para que eso, que no iba en contra de una norma, podía llevarse a la práctica en una clase exactamente igual, llevando el mismo sistema y todas las pruebas que se estaban haciendo en el estudio longitudinal a lo largo de varios años. Dicho esto, amigos y compañeros de trabajo,
pues aquí tenemos a Ladio y aquí tenemos a Norberto, un gran orientador en esta época, y a muchos más. Y a todos vosotros aquí presentes, porque ya lo sabéis, que os guste o no os guste, algunos de vosotros estáis citados en el libro, porque sin vosotros no hubiera tenido, sinceramente, la referencia de haber seguido trabajando y entender rápidamente qué era un talento artístico, qué era un talento matemático, qué era un talento social, etc. Y yo iba más o menos clasificando a todos los niños. Entonces, gracias de verdad, porque sin vosotros, sinceramente, no hubiera hecho este trabajo. O sí lo hubiera hecho, o lo hubiéramos hecho, pero no con datos concretos. Y hay una parte en el libro, las inteligencias concretas, donde aparecen amigos de la infancia, amigos tal, donde más o menos se pueden relacionar. Aparecen gente que llegaron a tener éxito en su vida profesional, pero también estos que destacaban en ese aspecto. Bueno, la introducción. Aquí va a reflejar un poco todo lo que es. Hemos hecho un punto para. Me para, señor interventor. Y aquí queda reflejado un poco al término de la tesis doctoral en el año 90 y al principio de cuando ya iniciamos el estudio general, de las primeras conclusiones que llegamos a efectuar, fue esto que ya más o menos lo hemos dicho anteriormente. La no identificación precoz y apoyo institucional a los alumnos potenciales superdotados, precoces, de alta capacidad cognitiva, intelectual y o con talentos específicos y o productivos creativos, puede traer como consecuencia que los alumnos medios y a veces profesionales de la docencia, de equipos directivos de los centros educativos y de la orientación escolar, desinformados, entre comillas, sobre el tema, así como políticas educativas desorientadas, entre comillas, o con marcados intereses sesgados, camuflados y o ideológicos, desarrollen suficientes estrategias para bloquear el paso de los niños inteligentes. Esto fue de las conclusiones que las tenemos ahora como introducción. O sea, la conclusión de que es doctoral y del inicio del primer trabajo inicial, saco esta conclusión. Está abierta esta conclusión, está sellada, firmada, publicada en su momento y está abierta a cualquier profesional discutir este tema y se puede demostrar cada palabra, cada frase que decimos aquí con datos concretos al respecto. Eso es así. Palabras claves que aparecerán en el libro. Evidentemente, a mí me gustaría hablar de todo el libro. Aquí nos podrían traer aperitivos, lo otro, y aguantaríamos toda la noche, como una adoración nocturna en su momento determinado. Entonces, ¿qué palabras claves que ya las voy dando para que si alguien quiere luego hacer algo, puede cogerle luego las preguntas? Porque no voy a desarrollar todas, a lo mejor alguna me entretengo un poquitín. Ecléctico, evidentemente. Nosotros respetamos todas las teorías. O sea, todas las teorías psicológicas, pedagógicas, no entramos en discutir ninguna de ellas. De hecho, las pruebas que aplicamos se recogen todos los tipos. Bien. Disincronías, una palabra interesantísima. La disincronías es que todas las personas, todas, independientemente del C o no, tenemos aspectos internos que tienen un cierto nivel. Y alto, por ejemplo. Vamos a ver, si ponemos una media de 10, por ejemplo, vamos a pasarlo al percentil. De 50, pues a lo mejor en algún aspecto, en el talento matemático yo, pues como he hablado del talento matemático, y yo no era muy bueno en talento matemático, pues a lo mejor estoy en el percentil 30 o 20. Bien. Y tengo, por ejemplo, en lo verbal, percentil, tengo 80, caramba. Si yo digo 80 y 20, hago la media, caramba, salgo a 50. Bien. Digo, caramba, es medio, pues puede ir tirando. Pero esa desincronía con un aspecto, por ejemplo, matemático o verbal, me está tirando para abajo. Si yo tengo dificultades en el aspecto verbal, aunque sea muy bueno en talento matemático o al revés, me puede estar creando dificultades. Y a veces hay otra cosa. No hay que confundir superdotación con rendimiento escolar. Se demuestra que hay mayor fracaso escolar en alumnos de altas capacidades que en alumnos medios. Y por muchos autores, y nosotros lo constatamos en todos y cada uno de los seguimientos de esta prueba. Entonces las desincronías son muy interesantes, porque además, si nos desenvolvemos dentro de la media, 70 por aquí, 30 por aquí, bien, pero cuando ya nos metemos también las desincronías internas de la personalidad, y si encontramos, por ejemplo, un chico, que si hay tiempo los pondremos, si no, lo adelanto, el niño que seguimos, que tenía mayor cociente intelectual, con 155 para arriba,
porque el WIS no me permitía seguir más adelante, más hacia arriba, y sí sería más inteligente, es el niño que, de los seguimientos que hemos hecho, sacó, si podemos llamar, poco rendimiento escolar o fracaso escolar, no llegar a estudios universitarios, que el fracaso escolar, según dice Mayorga, no existe, y es verdad, porque es muy relativo el término, cuidado con eso, pero si lo entendemos que fracaso escolar es que un niño muy inteligentes llegue a la universidad y fracaso escolar, si no llega, este es uno de los chicos cuyas disincronías internas dentro del ámbito de la empatía, tipo cognitivo y afectivo emocional, estaban extremadamente altas. Es decir, si yo me desenvuelvo, quiero explicarlo para que se me entienda, entre 80 y 30, bien, pero cuando hay puntuaciones que son extremas, de 90, 95 para arriba y el otro 25 para abajo, ahí podemos ya entrar en unos problemas de tipo psicológico y hay que tratarlos con, o bien a través de la psiquiatría o bien de la psicopedagogía. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay otro problema. Cuando un maestro reciba a todos los niños, se va a encontrar con un montón de cosas. Con estas disincronías, porque se pueden ir solventando, pero a veces niños que necesitan y requieren, evidentemente, una serie de tratamientos psicológicos y tal. Otro aspecto, las inteligencias múltiples, lo hemos dicho. Según Gardner y otros autores, antes se decía que había una inteligencia única, los 6 altos, y luego varios talentos. Inteligencia alta y talentos matemático, estético, espacial, mecánico, en fin. Hay varios. Y los talentos específicos son ya que destacan en alguno de estos aspectos y sobrepasan la media y están en los extremos de las puntuaciones altas. Aspectos cognitivos intelectuales y aspectos no cognitivos. Personalidad influye muchísimo. Siempre hay que aplicar prueba de tipo de interés. Y nosotros hemos dicho que vamos a un modelo mixto de filtrado o criba, partiendo siempre del 100% de la población escolar, sea del colegio o sea de una clase, de un aula. Y modelo procesos de identificación y de respuestas educativas. Tienen que ir en conjunto. Bien, el objetivo general de esta investigación ya lo hemos dicho anteriormente. Identificar las capacidades cognitivas y no cognitivas del 100% de la población escolar, de los alumnos que se traten, nivel, ciclo, etapa, lo dijimos. Y luego habrá que darles la mejor respuesta educativa a los alumnos de altas capacidades. La atención más eficaz del talento exige, en primer lugar, una buena identificación diagnóstica. Y para ello hay que buscarlos a través de 2 procesos, debidamente conjuntados y complementarios. Esto es un proceso, y ya en las partes del libro intentan ir por ahí. Un proceso de detección, donde si los profesores están bien orientados, hay una serie de escalas y de cuestionarios que pueden ir viendo que niños tienen este problema, que destaca por aquí, y se puede ir trabajando. Una de las personalidades que citamos, que hemos estado trabajando con ellas y orientándonos por parte de ellas, es la doctora Freeman, en la que viene a decir que los maestros normalmente no son los mejores detectores de sacar a los chicos de altas capacidades. ¿Por qué? Y confirmado por muchos autores. Porque los profesores, entre los cuales me incluyo, confundimos alta capacidad intelectual con rendimiento escolar. Y son cosas completamente diferentes. Puede tener su relación, pero son cosas distintas. Y en la fase de detección pueden entrar los maestros para no saturar a los equipos que no pueden llegar al 100%. Entonces, si hay un buen entrenamiento, estos profesores pueden llegar al 80%. Si conseguimos que un colegio tenga conocimientos, concursos previos, para poder saber de qué estamos tratando, estamos ya haciendo una labor muy buena para empezar a trabajar adecuadamente con estos niños. Y ya en la fase de identificación tendrían que intervenir necesariamente equipos especializados, psicólogos, orientadores y tal. Y segundo, es un proceso de intervención educativa que, digo, dentro de la cuestión escolar pueden ir complementándose. Bien. El capítulo primero. Entramos en una problemática de las definiciones y de algunas teorías de la inteligencia. Inteligencias múltiples, ya hemos dicho antes algo, aptitudes y talentos específicos. Y aquí aparece todo el libro, lo que hicimos, las investigaciones. Aquí están todos los estudios. Empezamos en el año 90-91, aquí me parece los cortes que tenemos aquí, y aquí están un poco esto ampliado. Y aquí tenemos niños pequeñitos.
Son mis nietos, son nuestros nietos, esos que están aquí primero. Como a veces hay que tener mucho cuidado, las fotos que se ponen de los niños hay que sacarlos, no corresponde con eso. Y aquí tenemos el primer seguimiento donde nos dieron el primer Premio Nacional de Investigación Educativa. El segundo premio y el primero, ahí hubo una confusión, un Premio Nacional de Investigación Educativa. ¿Qué ocurre aquí? Nosotros, como dijimos antes, en la investigación, y de ahí tiene parte del éxito, participaron todos los centros de Móstoles y pedimos la colaboración de mucha gente, tanto de España como del extranjero. Y aquí teníamos siempre a todo tipo de profesionales. Aquí tenemos a Norberto, ¿se te acuerdas de él? Estuvo aquí en Canarias trabajando. Maximiliano Norberto. María José, que participó en todos los trabajos. Aquí estoy yo, una experta en lenguas e idiomas, y aquí un experto en cuestiones estadísticas. Y yo, por ejemplo, como psicólogo, pues puedo dominar el asunto de la psicología, pero si que lo llevas a un profesor de universidad que para cualquier cuestión o cualquier que haga una pregunta les pueda poner en compromiso, evidentemente los datos que aparecen aquí están constatados por un profesor, un catedrático de universidad. Aquí vienen con varios seguimientos. Hay un seguimiento aquí en el segundo, y aquí es cuando nos fuimos al Amazonas a descubrir niños del Alto Amazonas, donde se intercambiaban niños ya que venían europeos, que venían de aquí, y niños aborígenes, o si no aborígenes, niños de allí, niños nativos de allí. Si hubiera tiempo, pero en ahora aparecen, estuvimos visitando tribus de los antiguos jíbaros y de los aucas y de algunos otros. Y nos adentramos en el Ecuador, en la zona alta, no hay vía carreteras. Las vías de acceso eran precisamente los lagos. Bien, y aquí ya estamos en el último segmento que también, si Dios nos da vida y salud y fuerzas y ganas, entraremos ya en seguir a estos niños. Bien, la primera parte, hay también una serie de estudios de casos. Un chico disincrónico, empático cognitivo, lo que decíamos antes, es un niño que el 150 de PCI, de los más altos de aquí, constatado en todos los... y fracasó claramente, y tuvo grandes problemas. ¿Qué pasaba? Disincrónico, ¿por qué? Cuando le hicimos unas pruebas de empatía, los dos aspectos de la empatía cognitiva intelectual altísimo, por encima de la barrera de los 97, y los aspectos afectivos por debajo del 5. Evidentemente este niño tenía problemas de tipo psiquiátrico. Con algunas orientaciones nuestras desde la investigación le fuimos orientando un poquito. Y luego hay un caso que es de la clase de María José, si hay tiempo lo podemos explicar mejor, y es disincrónico cognitivo emocional. Y tenía una disfunción neurológica, que es lo que se denomina hoy día en trastorno de aprendizaje no verbal. Evidentemente es un niño que algunos, cuando los diagnósticos no se hacen por la vía de la psicología escolar, sino que se hace por la psicología clínica, le llaman que tiene doble excepcionalidad, es decir, una excepcionalidad alta en el aspecto cognitivo verbal y, sin embargo, en lo motórico tiene una excepcionalidad para baja deficiencia en la parte. Imaginaos un niño o un cociente intelectual muy alto, vamos a hablar de percentil, 98-99, como tenía el niño de María José, y resulta que la parte manipulativa era un verdadero desastre, no podía. La media de esa inteligencia, 50, muy bien, no tiene atención, ni por arriba ni por abajo. Entonces, estos casos hay que atenderlos, porque los chicos sufren mucho y tienen verdaderos problemas, ellos, la familia y los propios profesores. Ahí María José hizo un estudio exhaustivísimo y un trabajo muy fuerte, muy bueno. Todo eso se puede ver en el libro. La segunda parte, pues la presentación, descripción y valoración de todo esto. Sin meternos ya mucho en este asunto, aquí tenemos un programa, es un circulito, si luego hay tiempo, lo podemos más o menos poner. Vamos finalizando. Sí. Entonces ya, luego podemos hablar de la puerta giratoria, si hay la pregunta adecuada. Y aquí estamos viendo todo esto. En el capítulo 4 hay un trabajo donde podemos demostrar que los programas de enriquecimiento se pueden llevar perfectamente con todos los niños de un colegio. Se hizo en Navalonga y se puede, como dijimos al principio, y se hizo durante 25 años. O sea, que el colegio que se quiera implicar, evidentemente, puede realizar este tipo de trabajos. Bien, aquí hablamos de un tema sobre la micología, y donde Miguel Ramírez, que fue inspector de aquí de Canarias, y me acabo de enterar que ha fallecido, fue uno de los que me animó a mí mucho cuando venimos aquí a Canarias, donde fue de los primeros que nos invitaba a dar ponencias, las charlas, cuando la orientación estaba incipiente.
Me hubiera gustado haberlo encontrado por aquí y desgraciadamente me acaba de decir nuestro amigo Eladio que había fallecido. Y aquí tenemos referencias y bibliografía, el glosario y anexos para que la gente pueda dedicarse. Y entre los autores que aparecen en los anexos, gente que nos ayuda mucho, experiencias educativas en Maryland, Estados Unidos, como el doctor Stanley, que lo vimos en un congreso en Barcelona, nos orientó en programas educativos, Freeman, que le hemos mencionado antes, Terrasier, con respecto a las desincronías, Renzulli y Reis, con los programas educativos, la doctora Cretu, rumana, el doctor García Yagüe, ¿qué más voy a decir? Y varias cartas de políticos, y donde tenemos implicaciones políticas positivas, negativas. La mayoría de ellas negativas porque ponían dificultades al respecto. Y aquí tenemos una serie de conclusiones generales. Y tenemos que nos sale entre el 3 y el 5% de los niños, sacamos un 44,72% de la población y pasamos aquí donde pone que no existen diferencias significativas en el cociente intelectual entre varones y mujeres. Es decir, desde que cogemos a los niñitos hasta que los seguimos en los 4 o 5 seguimientos, una cosa que tiene que tranquilizar a mujeres y a varones es que desde el punto de vista intelectual, medido por lo que hemos medido, no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto al cociente intelectual. No hay diferencias estadísticamente significativas. Y aquí hay una cuestión interesante. Viene a salir un niño por aula, más o menos, y hay otra cosa interesante. Sí es verdad que el rendimiento escolar del grupo de bien dotados, niños y niñas, con el grupo control, siempre salen ganando los niños. Cuando llegamos luego, los niños de los de bien dotados, del grupo de experimental. Cuando hablamos de mujeres y niños, hasta la edad de 14 o 15 años, van casi iguales. Pero a partir de ahí, las niñas tienen mucho mejor rendimiento escolar que los niños. Hay otros estudios que salen en televisión, que 2x3, que realmente constatan esto. Y fracasan más niños, actualmente varones, dentro del grupo de bien dotados, que las niñas. Bueno, el ambiente sociofamiliar, cultural, influye negativamente o positivamente para los niños. Y ya hemos dicho que el grado de eficacia y de eficiencia es del 59%, y esto se puede extrapolar a otros hechos. Estas serían las conclusiones después de haber seguido todos los 4 seguimientos. Y prácticamente dice que se mantienen todos los resultados del estudio inicial, con algunos márgenes de variación no significativos. Y ahí decimos que, evidentemente, el porcentaje de alumnos con fracaso escolar es igual o mayor en el grupo de bien dotados que en alumnos del grupo control o medio. Fracasan más los chicos de altas capacidades que los chicos medios. Y eso se debe, voy a apuntar un poco al audio, el sistema educativo tiene que ponerse las pilas en muchos aspectos. Y nosotros partimos siempre del 100% de la población que nos plantea aquí. Entre las conclusiones específicas, tenemos más de 60. El entrar a esas conclusiones nos daría las 12 y las uvas de Navidad. Entonces, queda para Galería. Y hay puntos importantes: el fracaso académico y abandono escolar, mortandad estadística, muestra portadora de datos y las desincronías muy importantes. Y aquí se ve cómo los porcentajes de mortandad estadística. Vemos que de la muestra que tenemos de los 108 niños, llegamos al último seguimiento con que teníamos ahí, nos quedamos con el 33%. Desde luego, la gente que está metida un poco en el ámbito educativo y de las estadísticas, después de unos 20 años, 15-20 años de seguimiento, el conseguir el 33,33% de seguimiento es un verdadero éxito. Y aunque la muestra se haya reducido, los que saben de esto un poco, saben que los datos que se den están perfectamente estabilizados, fiabilizados y tienen tan buen resultado como si hubieran participado los 108 niños. Y aquí se ve cómo en el estudio que tenemos los sujetos portadores de datos. Vemos que van bajando. De los 108 vinieron 36 niños. Niños y niñas iban un poquito variando unos de otros. Y aquí seguimos, esto ya está en porcentaje. ¿Lo veis tranquilamente? Bueno, y aquí es un gráfico donde se ve, que ya terminamos, que aquí tenemos los niños de esta muestra, tenemos los niñitos. Lo que está en oscuro es la muestra general de monstruos en aquella época. Ya termino. Y tenemos que hasta la formación de los padres, de cambio de los padres, en las 4 primeras, 1, 2, 3, 4, vemos que esta parte oscura dice,
Población de Móstoles. Los padres muestran y portadores de datos. Aquí lo vemos. Y ocurre que en la medida que pasamos ya a mayor estudio de los padres, se vuelve, aporta mayores niños de chicos bien dotados. Quiere decir, como a veces las pruebas que aplicamos están sesgadas por cuestiones culturales y ambientales, evidentemente el niño que se encuentre en un ambiente familiar más favorecido, evidentemente tendrá más posibilidades de que ese potencial se desarrolle. Pero el potencial, la pregunta típica de siempre, ¿nace o se hace? Puede nacer en cualquier ambiente, etnia y tal, pero luego el ambiente va a facilitar el desarrollo de una vía o de la otra. Y así podríamos seguir hasta mañana. Podría leer el resumen de un compañero mío, si hay tiempo, me lo permite el coordinador, y si no, pasamos a las preguntas. Sí, yo creo que si va finalizando podemos ir a las preguntas. Sí. ¿Me das un poquito para finalizar un resumen que ha hecho nuestro amigo compañero Dionisio? ¿Cómo no? Sí, Bueno, entonces, un compañero nuestro, Dionisio Diego Ballarín, buena persona, un talentoso, muy tímido, es un disincrónico, lo conocemos todos. Si, por ejemplo, hubiera estado aquí, le diría yo, sal y léelo. Me diría, no, por favor. Se pondría en la parte de atrás y no lo haría. Resumiendo el libro de una presentación, lo voy a leer y terminamos. Dice Diego Ballarín, dejando aparte la oratoria de los autores, la gran oratoria, se estaba refiriendo a Juan Carlos Rodríguez Búrdalo. Él también es poeta, pero dice, yo no llego a la calidad que llega nuestro compañero. Dice, Benito López Andrada y María José González Mejía presentan una obra ambiciosa y extensa tanto en el tiempo, porque es el resultado profesional de toda una vida, como en el espacio, porque llevan sus investigaciones, además de a las distintas regiones de España, a Estados Unidos, Francia, Rumanía, Amazonía, Ecuatoriana, Portugal, Puerto Rico, etc., contrastando opiniones a nivel internacional. Todo ello con el respaldo de una excelente documentación. Hacen especial mención a su eclecticismo y respetan las diversas teorías y aportaciones que se han hecho sobre la superdotación y el talento, llegando entre múltiples conclusiones a la que dentro de las 9 inteligencias múltiples que todo humano posee, en mayor o menor medida, según Gardner, en la que todos tenemos al menos un potencial, un hábito o un talento que debe ser debidamente identificado o identificados y proceder a desarrollarlo o desarrollarlos. Y en ello nos debemos volcar, universalizando de alguna manera sus fundamentos ideológicos, su teoría educativa. Aunque tenga que hacer constar que yo, continúe diciendo Dionisio Diego Ballarín, prosaico en la materia, a veces me perdía entre parámetros, muestras, desincronías, puntos fuertes, puntos débiles, cortes y demás tecnicismos. Pero como bien dijo el autor del libro, los autores Benito y María José, ahí está el libro, esperando a ser consultado y ofreciéndonos en su total y completa dimensión para aclarar cualquier duda o cuestión. Muchas gracias. Y termino. De momento.